Cada año, el día de mi cumpleaños, mis padres me ignoraban por completo y le entregaban el pastel, los regalos y toda la atención a mi hermana menor, llamándola su niña milagro. Pasé una década entera fingiendo que ese dolor no me afectaba, convencida de que, si simplemente me quedaba callada, algún día por fin me verían. Pero cuando cumplí 18 años, fueron demasiado lejos. Frente a toda nuestra familia, anunciaron que mi fiesta de cumpleaños, ese cumpleaños tan importante para mí, en realidad era una celebración para comprarle un auto a mi hermana con la cuenta de ahorros que mi difunta abuela había dejado para pagar mi universidad. Ese fue el preciso instante en que algo dentro de mí se rompió. No lloré. No les rogué. Caminé hasta el centro del salón, tomé el micrófono y expuse 10 años de crueldad, favoritismo y dinero robado. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto para descubrir hasta dónde llegó mi voz. Me llamo Olivia y, ahora que tengo 28 años, mirar hacia atrás y recordar mi infancia todavía se siente como observar la pesadilla de alguien más. Durante los primeros 5 años de mi vida, las cosas fueron relativamente normales. Mis padres, Arthur y Evelyn, eran lo suficientemente atentos conmigo. No eran perfectos, pero yo me sentía querida. Todo cambió en el momento en que nació mi hermana menor, Chloe. Mi madre había sufrido varios abortos espontáneos y pasó 5 años sometiéndose a agotadores tratamientos de fertilidad antes de que Chloe finalmente llegara al mundo. Debido a todo ese sufrimiento, mis padres no la veían simplemente como una hija. La proclamaron como la niña milagro de nuestra familia. Desde ese día, todo el aire de nuestra casa parecía pertenecerle a Chloe, y yo me convertí en poco más que una sombra en el fondo. Pero la parte más dolorosa de toda esa dinámica no era el favoritismo diario. Era lo que hacían con mi cumpleaños. Cada año. Chloe nació a finales de octubre, apenas 2 semanas antes de mi cumpleaños en noviembre. En lugar de permitirme tener mi propio día, mis padres crearon una tradición anual enfermiza. Mi cumpleaños fue transformado en una gran celebración familiar dedicada al milagro que había sido el nacimiento de Chloe. Cada 12 de noviembre, nuestra casa se llenaba de invitados, decoraciones extravagantes y comida costosa. Pero nada de eso era para mí. Mientras todos brindaban por la delicada salud de Chloe y la llenaban de regalos, a mí me entregaban una charola y me ordenaban recoger los platos vacíos y rellenar las bebidas de los invitados. Mis padres esperaban que sonriera. Que interpretara el papel de la hermana mayor agradecida. Que aceptara en silencio que mi existencia no era más que una pequeña nota al pie de página en la gran historia de la llegada de Chloe. Yo era una sirvienta sin sueldo en mi propia fiesta de cumpleaños. Con el paso de los años, esa eliminación sistemática de mi lugar en la familia se convirtió en una ley silenciosa dentro de nuestra casa. En mi cumpleaños número 10, pasé semanas enteras esperando un sencillo pastel de chocolate. Pero mi madre entró con un enorme pastel de fresas con crema porque Chloe prefería la fruta al chocolate. Cuando llegó el momento de soplar las velas, me dieron una sola vela, clavada en una rebanada que había sobrado. Una sola vela. Mientras todos seguían celebrando a Chloe. Y cuando intenté pedir mi deseo, Chloe hizo un berrinche porque ella quería soplar la vela. Mi padre ni siquiera dudó. Me regañó por hacer llorar a mi hermana menor en el día especial de nuestra familia. Ese día entendí algo que tardaría muchos años en aceptar por completo. Ni siquiera mi propio cumpleaños me pertenecía. Cuando llegó mi cumpleaños número 16, el favoritismo ya se había convertido en crueldad abierta. Mis padres anunciaron un viaje de fin de semana y me hicieron creer que, por fin, iban a organizarme una verdadera fiesta de Sweet 16. Por primera vez en años, me emocioné. Pensé que tal vez habían cambiado. Pensé que quizás se habían dado cuenta de todo lo que me habían quitado. Pero no. Pasamos 3 agotadores días en un parque de diversiones abarrotado, subiéndose exclusivamente a atracciones para niños pequeños porque Chloe no soportaba las montañas rusas. Era mi cumpleaños número 16. Y aún así, todo el viaje giró alrededor de lo que Chloe quería. De lo que Chloe podía hacer. De lo que Chloe disfrutaba. Después de eso, aprendí a tragarme el dolor y a esconder mis propios logros. Cuando entré al cuadro de honor de la preparatoria o gané una competencia regional de atletismo,
Mis padres apenas levantaban la vista de los dibujos con los dedos que Chloe hacía en el kinder. Cualquier elogio dirigido hacia mí era inmediatamente redirigido hacia ella. Olivia es buena corriendo, podía decir alguien. Y mi madre respondía. Y sí, pero deberían ver el dibujo que hizo Chloe. Tiene muchísimo talento. En nuestra casa, cada reconocimiento que recibía terminaba convertido en otra oportunidad para hablar de mi hermana. Con el tiempo, dejé de contarles mis logros. Dejé de esperar felicitaciones. Dejé de esperar que se sintieran orgullosos de mí. Lo único que me mantuvo cuerda durante aquellos asfixiantes años de adolescencia fue un secreto que mi difunta abuela me había contado antes de morir. Nana había visto perfectamente lo que estaba ocurriendo. Ella sabía que mis padres estaban obsesionados con Chloe. Sabía que, mientras Chloe recibía toda la atención, yo estaba siendo borrada poco a poco de mi propia familia. Así que, sin que ellos lo supieran, había apartado un fondo fiduciario de $25,000 exclusivamente a mi nombre para pagar mis estudios universitarios. Ese dinero era mi salvavidas secreto. Mi boleto garantizado para salir de esa casa en cuanto fuera adulta. Durante años, pensé en esa cuenta cada vez que mis padres me hacían sentir invisible. Mientras recogía platos en mi propio cumpleaños. Mientras veía a Chloe abrir regalos que costaban más de lo que yo había recibido en varios años. Mientras escuchaba a mis padres llamarla su milagro. Yo simplemente me repetía una cosa. Aguanta. Cumple 18. Vete. Y cuando por fin se acercó mi cumpleaños número 18, mis padres cambiaron repentinamente de actitud. Mi padre me llevó aparte una tarde. Tenía una sonrisa cariñosa que yo no recordaba haber visto en mucho tiempo. Puso una mano sobre mi hombro y me dijo que ese año todo sería diferente. Afirmó que habían alquilado un elegante salón privado para organizar una celebración formal, especialmente diseñada para compensarme por todos los cumpleaños que habían descuidado en el pasado. Por primera vez en toda mi vida, me permití creer que mis padres finalmente me habían reconocido como su hija. Pensé que tal vez habían sentido culpa. Que quizá, después de 18 años, por fin habían entendido todo lo que me habían hecho. Incluso mi madre comenzó a actuar diferente. Me preguntó qué vestido pensaba usar. Me llevó de compras. Me dejó elegir mis zapatos. Pequeños gestos que, para cualquier otra persona, habrían sido completamente normales. Para mí, sin embargo, parecían milagros. Y durante esas semanas, me sentí como una niña otra vez. Una niña desesperada por creer que sus padres finalmente la amaban. La noche de la fiesta llegó. Y el lugar se veía impresionante. Más de 60 invitados llenaban el salón. Tías, tíos, primos, amigos de la familia y vecinos de la iglesia se habían reunido para celebrar. Yo llevaba un sencillo vestido azul marino que había comprado con el dinero que ganaba en mi trabajo de medio tiempo. Estaba cerca de la entrada mientras mis familiares me entregaban tarjetas y me felicitaban por haber cumplido la mayoría de edad. Entonces las luces se atenuaron. Mi padre se colocó en el centro, detrás del podio, y golpeó suavemente su copa de champaña para llamar la atención de todos. Sentí un nerviosismo extraño revolotear en mi pecho. Esta noche es un momento extraordinario para nuestra familia, comenzó mi padre, mientras su voz resonaba por las bocinas del salón. Pero no me miró a mí. Su mirada se dirigió directamente hacia Chloe, que tenía 13 años. Nuestra preciosa niña Milagro acaba de ser aceptada en la Academia St. Judes. Para celebrar esta increíble bendición, Evelyn y yo estamos orgullosos de regalarle a Chloe una camioneta crossover de lujo completamente nueva que está estacionada justo afuera. Una ola de exclamaciones recorrió el salón. Pero mi padre todavía no había terminado. Y pudimos hacer realidad este maravilloso sueño al liquidar la antigua cuenta de ahorros educativos que dejó Nana para pagar todo por completo. Toda sensación de calidez desapareció de mi cuerpo. La traición me golpeó como una ola de hielo. En un solo instante, todas las ilusiones que todavía conservaba sobre mis padres se hicieron pedazos. La cuenta de Nana. Mi fondo para la universidad. Los $25,000 que mi abuela había dejado legalmente para mí.
Chloe soltó un grito de emoción y corrió hacia el podio para recibir las enormes llaves del auto. Pero algo dentro de mí cambió. No sentí ganas de llorar. No sentí miedo. No sentí tristeza. Una calma aterradora y fría se apoderó de todo mi cuerpo. Antes de que mi hermana pudiera acercarse al micrófono, caminé directamente hacia el centro del escenario y se lo arrebaté de la mano a mi padre. El salón quedó completamente en silencio. Por primera vez en 18 años, todos estaban obligados a escucharme. Durante 18 años, comencé, con una voz clara, firme y cortante que resonó por todo el sistema de sonido, pensé que mis padres simplemente no podían verme. Pensé que estaban ciegos ante todo lo que hacían. Pero esta noche demostró algo mucho peor. Miré a mi madre. Esta noche demostraron que no tienen ninguna vergüenza. Mi madre soltó un grito ahogado y corrió hacia mí con una mano extendida. Pero yo retrocedí. Entonces fijé mi mirada en los más de 60 invitados que me observaban completamente atónitos. Cada una de las personas que está en este salón fue invitada esta noche bajo la idea de que venían a celebrar mi cumpleaños número 18. Señalé lentamente a mi alrededor. Pero esto no es algo nuevo. Es exactamente lo mismo que hicieron cuando cumplí 10 años, cuando mi propio pastel terminó siendo para Chloe. Es lo mismo que hicieron en mi cumpleaños número 16, cuando convirtieron mi supuesto viaje de cumpleaños en el patio de juegos de mi hermana. Un murmullo comenzó a recorrer las mesas. Pero yo no había terminado. Durante 10 años seguidos, Arthur y Evelyn han borrado mi existencia para alimentar su obsesión con su hija favorita. Algunos de mis tíos comenzaron a intercambiar miradas. Mi padre dio un paso hacia mí. Olivia, baja ese micrófono ahora mismo. Lo ignoré. Y esta noche. Lo miré directamente a los ojos. Su rostro ya se había puesto rojo de furia. Que esta noche robaron los $25,000 que Nana dejó legalmente en un fondo fiduciario para pagar mi universidad. El salón quedó en un silencio aún más profundo. Tomaron ese dinero sin mi autorización, liquidaron la cuenta y usaron mis ahorros para comprarle un auto de lujo a una niña de 13 años que ni siquiera puede conducir legalmente. Mi tía Margaret se levantó de su silla de golpe. Tenía la boca abierta por la impresión. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, mirando directamente a mi padre. Mi tío David también se puso de pie. Y Arthur, quiero una explicación. Ahora mismo. Mi padre intentó responder, pero por primera vez en toda mi vida, no tenía el control de la situación. Todas las miradas estaban sobre él. Sobre mi madre. Sobre Chloe. Y sobre mí. Durante décadas, mis padres habían construido cuidadosamente una imagen perfecta. Eran la pareja respetable de la familia. Los padres devotos. Los vecinos amables. Las personas que siempre parecían hacer todo bien. Pero esa fachada perfecta se hizo pedazos. Y tardó menos de 2 minutos. Mi madre intentó intervenir. Olivia no entiende la situación. Todo esto es un malentendido. Solté una risa seca. ¿Un malentendido? Levanté el micrófono. Entonces explícale a todos dónde está mi fondo universitario. Nadie se movió. Nadie habló. Mi padre apretó la mandíbula. Mi madre evitó mirar a los invitados. Y por primera vez, todos pudieron ver exactamente lo que yo había visto durante 10 años. La verdad. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Y mientras mis padres permanecían paralizados frente a toda la familia, comprendí algo que jamás había entendido antes. Durante años pensé que necesitaba que me amaran. Pensé que necesitaba que finalmente me vieran. Pero esa noche, de pie en el centro de aquel salón, con el micrófono en mis manos y toda la familia mirando, entendí que ya no necesitaba ninguna de esas cosas. Porque, por primera vez en mi vida, yo misma había decidido dejar de ser invisible. No esperé para quedarme a escuchar cómo mis padres tartamudeaban intentando inventar excusas. Coloqué el micrófono suavemente sobre el podio, di media vuelta y salí por las pesadas puertas de bronce del salón de banquetes. Detrás de mí, el lugar explotó.
Las discusiones comenzaron a elevarse hasta convertirse en un estruendo. Mis tías, tíos y abuelos rodearon el escenario, exigiendo registros financieros y enfrentando a mi padre mientras él intentaba desesperadamente controlar el desastre. No volteé ni una sola vez. Salí del lugar, tomé un taxi y me dirigí directamente a nuestra casa. El vecindario todavía estaba oscuro y tranquilo. En cuanto crucé la puerta principal, sentí algo que no había experimentado en años. Ligereza. Como si, de repente, me hubieran quitado de los hombros un peso que había cargado durante toda mi vida. No lloré. No dudé. Saqué 3 grandes bolsas de viaje que tenía guardadas debajo de mi cama y comencé a empacar, de manera metódica, todo lo que realmente me pertenecía. Mi ropa. Mi acta de nacimiento. Mis diplomas de preparatoria. Y una pequeña fotografía enmarcada de Nana sosteniéndome cuando yo era bebé. Todo lo demás se quedó ahí. Cada objeto que mis padres habían comprado por obligación. Cada cosa que alguna vez habían usado para recordarme que dependía de ellos. No quería nada. En 45 minutos, toda mi vida estaba cuidadosamente guardada en 3 bolsas, listas junto al porche de la entrada. Saqué mi teléfono y pedí un auto para que me llevara al departamento de mi tía Margaret, en el centro de la ciudad. Ella ya me había mandado un mensaje. Me ofrecía su habitación de invitados. Sabía que no estaba sola. Cuando el auto llegó y se detuvo frente a la casa, metí la mano en mi bolsillo, saqué la llave y la dejé justo en el centro de la barra de la cocina. A un lado coloqué una factura pendiente del servicio de banquetes. Me pareció apropiado. Por años, mis padres habían convertido cada una de mis celebraciones en un evento para alguien más. Así que dejé atrás una última cuenta que tendrían que enfrentar. Para cuando las luces de los faros de su auto iluminaron la entrada y regresaron dispuestos a gritarme por haber arruinado su noche, yo ya me había ido. No sabían que esa sería la última vez que viviría bajo su techo. Las consecuencias de aquella noche se extendieron por toda nuestra familia como un incendio. Mi tía Margaret no perdió ni un segundo. A la mañana siguiente, me puso en contacto con un abogado especializado en herencias y fideicomisos. Juntos revisamos los documentos originales que Nana había dejado. Y la verdad no tardó mucho en salir a la luz. El dinero había sido dejado específicamente para mí. No era un fondo familiar. No era una cuenta que mis padres pudieran usar como quisieran. Era mi dinero. Para mi educación. Cuando la notificación legal llegó a la puerta de mis padres, advirtiéndoles sobre las graves consecuencias legales por haber liquidado el fideicomiso sin autorización, su mundo comenzó a derrumbarse. Mi abuelo fue el primero en actuar. Retiró todo el apoyo financiero que le daba a la pequeña empresa de logística de mi padre. Después de eso, el resto de la familia comenzó a tomar distancia. Las reuniones familiares continuaron, pero mis padres dejaron de ser invitados. Durante años habían construido cuidadosamente una imagen impecable. Eran los padres respetables. Los vecinos ejemplares. La familia perfecta de la iglesia. Pero esa reputación, que habían pasado 2 décadas puliendo, desapareció prácticamente de la noche a la mañana. Los miembros de la iglesia comenzaron a hablar a sus espaldas. Los vecinos dejaron de saludarlos desde el otro lado de la calle. Incluso la academia privada donde Chloe había sido aceptada terminó revocando su inscripción después de que los rumores sobre el dinero robado llegaron a la junta de admisiones. Mis padres estaban desesperados. Humillados públicamente. Amenazados con consecuencias legales. Y completamente aislados. Entonces comenzó la siguiente fase. Intentar recuperarme. Mi teléfono se llenó de llamadas perdidas. Decenas. Luego cientos. Mensajes desesperados. Correos electrónicos. Mensajes de voz. Todo el tiempo. Mi madre dejó una grabación de casi 3 minutos llorando desconsoladamente. Decía que todo había sido un terrible malentendido. Insistía en que siempre me habían amado igual que a Chloe. Yo escuché unos segundos. Después la borré. Mi padre eligió otro método. Me enviaba correos larguísimos. Me rogaba que dejara al abogado.
Me pedía que firmara una declaración conjunta para hacer pública la versión de que mi discurso había sido una simple broma dramática de una adolescente. Una broma. Eso era lo que quería que todos creyeran. Que 10 años de favoritismo habían sido una exageración. Que el dinero de mi abuela había desaparecido por accidente. Que todo lo que había dicho frente a 60 personas había sido parte de un berrinche. Pero yo entendí algo muy importante. Mis padres no estaban arrepentidos porque me hubieran destrozado durante 18 años. Estaban aterrados porque el pedestal sobre el que habían colocado a su hija favorita se había derrumbado. Cada disculpa que me enviaban estaba cubierta de egoísmo. No querían reparar mi dolor. Querían que yo reparara la reputación que ellos mismos habían destruido con su codicia y su favoritismo. Nunca respondí una sola llamada. Con la ayuda del abogado de mi tía Margaret, mis padres fueron obligados legalmente a devolver los $25,000 que Nana había dejado para mí. El dinero fue depositado en una cuenta bajo mi control exclusivo. Y usé cada centavo para construir la vida que siempre había querido. Pagué mi universidad. Estudié. Trabajé. Me gradué con honores. Y terminé mis estudios completamente libre de deudas. Hoy tengo 28 años. Vivo en un departamento lleno de luz, a 3 estados de distancia de la casa donde pasé tantos años sintiéndome invisible. Trabajo en marketing digital, en un empleo que realmente disfruto. Estoy rodeada de amigos que me valoran. Personas que recuerdan mi cumpleaños porque quieren celebrarme a mí. No porque esperan algo de mí. Cada 12 de noviembre, como si fuera un ritual inevitable, aparecen 2 mensajes en mi teléfono. Uno de mi madre. Otro de mi padre. Los 2 me desean feliz cumpleaños. Los 2 me piden una oportunidad para hablar. Los elimino sin leerlos. Algunas heridas no pueden repararse con disculpas convenientes. Y algunas personas solo descubren tu valor cuando finalmente pierden el control sobre ti. Durante años pensé que alejarme de mis padres significaría quedarme sin familia. Pero estaba equivocada. Alejarme de ellos fue la primera vez que tuve la oportunidad de construir una familia de verdad. Una basada en respeto. En cariño. Y en algo que nunca tuve durante mi infancia. La libertad de ser yo. ¿Tú los habrías perdonado después de tantos años de abandono y favoritismo? ¿O crees que hice lo correcto al empacar mis cosas y no volver la vista atrás? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides ver las otras 2 historias que aparecen en tu pantalla ahora mismo.